Bueno, vamos a continuar en esta segunda parte. Y vamos ahora a hablar de interpretación de imágenes. ¿Cuál es una de las condiciones para obtener una correcta interpretación de imagen? Una correcta interpretación en cualquier cosa. Es tener y aplicar un flujo de trabajo adecuado y sistemático. ¿Qué significa la aplicación de un flujo de trabajo adecuado y sistemático? No voy a decir que es una receta, voy a decir que es un flujo de trabajo. Es una serie de pasos a seguir. Podemos saltearlo, como poder saltear se pueden, pero que no nos garantizan que vamos a tener, o sea, que seguir ese paso nos garantiza que mínimamente las cosas van a estar por lo menos correctas, ¿sí? Y sistemático es que lo apliquemos con conciencia y con sistematicidad, siempre de la misma manera, sin cambiar, porque bueno, hoy me levanté con otro humor, entonces bueno, hoy no voy a hacer la corrección por declinación magnética, ¿no? Porque hoy me levanté así, por más que me diga el flujo de trabajo que lo tengo que hacer. Entonces, un flujo de trabajo general, que a mí me costó años armarlo, porque no hay no teníamos una escuela como esta que nos explicaban que teníamos que ser sistemáticos, porque si no, podríamos correr el riesgo de meternos en camisa de 11 varas o que no sabemos a dónde arribamos. Por supuesto que si estamos haciendo ciencia vamos a tratar de innovar y salirnos de la caja. Ahora, cuando estamos trabajando y los resultados deben ser comparables unos con otros, necesitamos ser estrictos en la aplicación de algunos pasos del flujo de trabajo. ¿A qué me refiero? Yo le puse SMI, pero puede ser cualquier imagen. Cuando me llega, yo le hago el control de calidad y el procesamiento. No lo puedo saltear eso. ¿Por qué? Porque la data que a mí me entrega el ingeniero es ilegible. Tengo 50.000 curvas que yo no entiendo ni qué son. Yo lo que necesito es una fotografía, algo lindo de colores que yo pueda identificar una fractura de una estratificación. Entonces, primero, control de calidad y procesamiento, que es lo que vimos en la primera parte. Luego ahí montamos nuestro proyecto. Decimos, bueno, ahora nos ponemos a analizar. Y es lo que se llama el picker interactivo de plano geológico, que nuestro software nos va a calcular directamente el rumbo de la inclinación y nosotros le vamos a decir qué es. O sea, ¿se acuerdan que dije recién, más temprano? Lo identifico a través del picking. Pico lo miro, lo identifico el plano, lo pico con el mouse y después digo, bueno, esto es estratificación y le doy la categoría de estratificación y me genera un resultado que si yo lo listo, me va a decir a la profundidad 1157.5, yo encontré un plano que lo clasifique como estratificación y que a su vez el software me dice que busa 5 grados en dirección sur. Eso sería el resultado. De así todos los planos que uno interpreta. Hasta ahora yo no interpreté nada. ¿Qué hice? Identifiqué, piqué y le di una categoría. Luego hacemos, en este estadio, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es identificar o discriminar
ve estratificación de fracturas naturales. Parece una pavada, pero no es así. Y ahora van a ver cuando les muestre los 4 escenarios en los cuales yo dividí esta presentación, esta forma de verlo, cómo el intérprete tiene que estar entrenado ante distintos escenarios. Entonces, una vez que yo separo estratificación por un lado, fracturas por el otro, empiezo a clasificar la fractura, ¿sí? En 2 tipos fundamentales, fracturas inducidas y fracturas naturales. Y dentro de las fracturas naturales voy a ver cómo están distribuidas, las voy a lo largo del sondeo, voy a ver si son resistivas o conductivas, voy a ver si tienen cizalla, las voy a describir. Y eso es lo que significa analizar el sistema de fracturas naturales. Las fracturas inducidas me voy a venir por este caminito y si veo ovalizaciones puedo identificar el estrés in situ, que es el esfuerzo actual, el esfuerzo que está sufriendo hoy la corteza terrestre horizontalmente. Por eso es tan importante. Después digo, bueno, que todo esto es bedding, estratificación. Y ahí empiezo a hacer mi análisis estructural y digo, veo la fractura, ya no estoy en las fracturas, me meto en el bedding. En realidad inicio esto, ¿no? Y se inicia por acá. Yo después hago la fractura. Veo cuáles son los dominios estructurales. No sé si ustedes se acuerdan la definición de dominio estructural. Y veo cuáles son las tendencias y puedo interpretar si estoy en una zona de plegada, si hay fractura, si es un homoclinal, si luego puedo sacar el buzamiento estructural y hago la remoción del buzamiento estructural para hacer un estudio estratigráfico, etc. Y ya el tercer punto, que ya lo hacen más a nivel consultoría, porque lleva muchísimo tiempo, hay que trabajar con coronas, con modelos y demás, es la identificación de facies, que hasta ahí podemos llegar, y luego lo calibramos con las coronas y llegamos a hacer lo que denominamos modelo 1D. Como les decía ayer, modelo 1D, simplemente sabiendo que estamos, por ejemplo, en un ambiente eólico, desértico, decir, bueno, esto que estoy en mi modelo 1D, es una duna, donde puedo identificar dunas, interduna seca, interduna húmeda, etc. Por supuesto, la imagen no me da todo eso. Para eso necesito tener una corona o necesito tener un modelo ya prefabricado. Esto es lo que se hace en una empresa de servicio en forma básica, por default. Y esto tiene que ser rápido, donde se entrega un reporte. ¿Y por qué? ¿Por qué tengo que hacer sistemática? Porque, por ejemplo, hay 10 pozos y yo no puedo, hay 10 pozos en el mismo yacimiento y me dieron 5 pozos de ahí para estudiarlos. Si yo no sigo un flujo sistemático y adecuado, yo después clasifiqué las fracturas usando abiertas y cerradas. Después clasifiqué las fracturas como parcialmente abiertas y resistivas. Después en el otro pozo, no sé, hablé de, qué sé yo, en lugar de dominios estructurales, no lo hice. Bueno, no salteé, no, porque no tenía ganas. Cuando el geólogo, que eso a veces pasa cuando hay más de un intérprete, cuando el geólogo tiene que tomar decisiones de dónde poner el próximo pozo, de cómo analizar todo su yacimiento, no lo tiene normalizada la información, no tiene normalizada la información. Y eso pasa, es muy difícil a veces uno mismo mantener esto. Imagínense con 2 o 3 intérpretes, imagínense con 2 o 3 empresas, porque la operadora generalmente si tiene 10 pozos le da 3 pozos a Schlumberger, 4 pozos a Schlumberger, 3 pozos a Baker y 3 pozos a Halliburton, por decirles algo, ¿no? Entonces, el intérprete de Schlumberger, el intérprete de Halliburton, el intérprete después estoy yo como intérprete en Weatherford, tenemos distintos criterios de aplicación y de
de entendimiento y de interpretación, se vuelve loco los geólogos de operaciones o los geólogos de reservorio porque no saben si las fracturas que ven en un pozo son las mismas que las que ven en el pozo de al lado. ¿Por qué? Porque el intérprete A le puso que eran fracturas abiertas y el intérprete B le puso que eran fracturas no conductivas o utilizó otro criterio de clasificación. ¿Entienden por qué es tan importante esto? Entonces, los pasos fundamentales para la interpretación de imágenes es primero distinguir la estratificación de fracturas, de aquellos planos que sean fracturas, distinguir límites de capas de lo que es estructura interna, tope y base de una capa arenosa respecto de la laminación entrecruzada que hay adentro, distinguir fracturas naturales de fracturas inducidas. Bueno, este es el ABC. Este es el ABC. Y fundamentalmente parece sencillo, te dirían, yo nunca me confundiría una estratificación con una fractura. Vamos a ver. ¿Cómo me voy a confundir un límite de capa con la estratificación entrecruzada o la laminación? Vamos a ver. Y distinguir fracturas naturales de fracturas inducidas. Pasa el tiempo y yo cada vez me cuesta más. Cuando empecé con esto me parecía todo tan sencillo y a medida que uno va viendo más y va viendo más, cada vez hay más incertidumbres, porque no todo es blanco o negro. Y los escenarios. Y ahora sí empieza a jugar el tema geométrico. Decimos que tenemos pozos verticales y pozos desviados y pozos horizontales, ¿no? Entonces la geometría de cómo van a cortar esas capas la pared del pozo va a ser caprichosa. O sea, no podemos tener la idea, una idea única. Tenemos que tener la mente abierta y el ojo entrenado para que cuando el pozo no es vertical, es horizontal, los planos, las intersecciones de los planos van a ser muy diferentes, aunque el buzamiento sea el mismo. Otra cosa, los pozos horizontales no nacen horizontales, ¿no? No es que de acá ¿cómo llego acá para hacer el pozo horizontal? El pozo horizontal siempre nace ya sea de un pozo vertical piloto, se hace lo que se denomina un sidetrack o más de un sidetrack, que son las ramas laterales, ¿sí? Que van perdiendo verticalidad y se van haciendo horizontales. En este caso, bueno, gráfico simplemente para que vean la diferencia. Miren, esta misma capa la va a cortar de manera distinta en esta rama que en un pozo vertical. Y ese es el ABC de cómo tenemos que tener el ojo adiestrado para distinguirlos. Entonces, los 4 escenarios que preparamos son el pozo vertical y una estructura sencilla, ¿no? Vamos a ver a qué llamo yo estructura sencilla. Un pozo vertical con una estructura ya más compleja, ¿no? Como ya no la tenemos esto tan horizontal y tenemos acá medio un despelotito que vamos a ver cómo lo resolvemos. Ya después tenemos un pozo horizontal con estructura no compleja, que sería, por ejemplo, este caso, sería el caso, por ejemplo, de vaca muerta. Y después ya la perlita es un pozo horizontal con estructura compleja, que lo vamos a ver en un ejemplo del noroeste, ¿no? De la cuenca del noroeste. Repasemos conceptos fundamentales. Los voy a martirizar con esto. El rumbo, la línea de rumbo como intersección de un plano inclinado con un plano horizontal y la medición respecto del norte, el buzamiento real
o verdadero es el máximo y es en la dirección normal. Cualquier otra dirección va a ser aparente. Esto es para que se entienda la geometría en este caso. Este es un pozo, el caso de un pozo vertical a levemente desviado, ¿no? Estos son esquemáticamente cómo cortaría cualquier plano un pozo vertical. Y si nosotros hiciéramos el calco y lo desplegáramos. Este plano rojo que corta perpendicularmente al eje del pozo, lo vamos a ver como una línea recta. Muchas veces son ruidos o pueden ser un plano natural, no necesariamente. El plano verde, al cortar la pared del pozo, genera un sinusoide. ¿Se acuerdan que hablamos ayer del sinusoide? Que decimos que el punto más bajo nos va a decir en qué dirección inclina. Y la amplitud de este sinusoide va a ser proporcional al buzamiento. ¿Queda claro eso? Cualquier pozo, cualquier plano azul, por ejemplo, que acá le dije, pusimos factura abierta, cualquiera puede ser, también nos da un sinusoide donde el punto más bajo ahora está inclinando hacia el sudeste, ¿sí? En este caso. Y la amplitud es mayor que en este. Quiere decir que este está más inclinado. ¿Parece más inclinado? No, está inclinando para otro lado. Todo es relativo. Después en los desviados tenemos una parte baja del pozo que se denomina low side, ¿sí? Y una parte alta del pozo que se denomina high side. La dirección en que el pozo es perforado con una pequeña desviación se denomina drift azimuth, DAZ. La vamos a ver como en general en cualquier empresa se llama DAZ en general. Entonces, visto en planta, si este pozo está, si acá está el norte y este pozo está desviado hacia el sudeste, su proyección, visto desde arriba, en planta, va a ser una línea hacia el sudeste. Este DAZ es el ángulo azimutal desde el norte hacia la trayectoria del pozo. En planta nosotros no vamos a ver, no podemos saber ¿cómo se llama? La desviación del pozo. Entonces, estamos en un pozo vertical, primer caso, donde decimos que tenemos una pequeña desviación. Esto es un ejemplo de Puesto Rojas en Mendoza. Vamos de izquierda a derecha. Acá tenemos el gamma ray. Normalmente yo al gamma ray lo pinto con una escala de colores que me indican que los colores claros son los valores menores de gamma ray, o sea, los valores arenosos, los valores más limpios, cuando se llama un gamma ray limpio. Los colores oscuritos, así terrosos más oscuros, porque a mí me resulta más directo pensar que esto está más sucio o está más arcilloso. Tendríamos una intercalación arcillosa. Estos tadpoles, que son otros bichos, no son, son renacuajos. Creo que alguien dijo otro bicho. Estos renacuajos nos están indicando el direccional del pozo, o sea, en qué dirección está inclinado este pozo. Y la cabecita nos indica el ángulo. El ángulo, si esto es de 0 a 15, acá esto sería 7,5, 6 grados, aproximadamente 6 grados. Por eso decimos que es vertical, levemente desviado. Entonces, en
cuando vemos el direccional del pozo, nos damos cuenta con la escala que tenemos si es un pozo horizontal o es un pozo vertical. Entonces acá vemos que es relativamente sencillo distinguir estratificación de fractura. ¿Por qué? Porque la fractura rompe a la estratificación, ¿sí? Acá nosotros tenemos toda una secuencia paralela entre sí. Miren el mouse, cómo yo lo voy moviendo para que ustedes visualicen las capas. ¿Mm? Visualicen el sinusoide de esta diapositiva. ¿Ven que forma un sinusoide? Entonces, en este caso, todo lo que esté paralelo entre sí va a ser clasificado como estratificación. En este caso, en general, como yo ya sé que estoy en una estructura relativamente sencilla, donde no hay grandes cambios estructurales, no estoy en capas paradas, sino que es una secuencia tranquila, interpreto o clasifico a estos sinusoides como estratificación. Y todo lo que corte a la estratificación, voy a definir que va a ser una fractura. ¿Por qué? Porque la fractura, por definición, no importa el origen que tenga, es un plano que corta a la secuencia sedimentaria. Por lo menos es una definición conceptual para el análisis de imagen. Todo lo que corte a la secuencia sedimentaria lo vamos a clasificar como fractura. Y ahora vamos a ver cómo. Ahora voy a pasar despacito el mouse para que visualicen la fractura que corta la secuencia. Entonces, cuando estamos en un pozo vertical, donde reconocemos un patrón bastante constante de estratificación, todo lo que corte lo vamos a clasificar como fractura. ¿Mm? Miren cómo corta. Miren, esta se ve perfecta. Acá hay más, otra más. ¿Sí? Vamos al segundo escenario, ¿no? Que dijimos, el segundo escenario, seguimos con perfil vertical, pozo vertical a subvertical, y esto es una estructura compleja. Esto es una estructura compleja. Fíjense que si yo recibo esto, ¿puedo identificar de una cuál es fractura y cuál es fractura y cuál es estratificación? Es casi imposible. Casi imposible. Entonces, yo lo que hago, que me generé dentro de mi flujo de trabajo, formas de simplificar. Primero considero que son todos planos naturales. Entonces los clasifico, por ejemplo, todos los pico todo en verde. ¿Qué significa? Lo considero todo como si fuera estratificación. Todo lo que veo lo veo como estratificación. Después separo y digo, bueno, todo lo que me formó un patrón, bueno, eso lo hago en casi todos, no solamente en estos, ¿no? Un patrón sedimentario donde todo esté uno arriba del otro, porque ustedes recuerdan por ley de Steno que todo originalmente partimos de la premisa y del paradigma de que toda la sedimentación es horizontal y se superpone una capa arriba de la otra. Bueno, teniendo en cuenta eso, todo lo que me forme un patrón
que me asemeje a un patrón sedimentario de apilamiento de capas, lo considero estratificación. Y todo aquello que me disrumpe y que me corta y que no forma un único patrón, sino que queda aislado, bueno, todo eso lo voy a interpretar o clasificar como fractura. Y eso es lo que hice acá. Yo esto primero lo tenía todo en color verde. Y después descubrí que esta magenta o esta y esta no pertenecen al patrón verde. Entonces lo clasifiqué como fractura. De ahí a que separo fracturas de estratificación. Es lo primero que hago. Entonces, en una secuencia, en un pozo vertical, con una secuencia tranquila, es relativamente fácil. Uno lo va haciendo progresivamente. Ya cuando se nos complica, esto es en Alambique, en Mendoza, en zona plegada de Mendoza, y bueno, ahí tengo que poner un ojo y tengo que arreglármelas para no confundirme. Yo ahora voy a pasar el mouse despacito para que ustedes reconozcan los planos. Esto es lo que yo considero que están paralelos entre sí y que clasifiqué como uno, como una estratificación general. Este. El 2 en realidad es como una superficie deformada, pero pero que no disrumpe, sino que no es una capa bien perfecta, sino que es como que tiene ondulaciones, pero sí es como parte de la estratificación, ¿sí? Esto podría haberlo dejado en verde, 1 y 2. Luego voy a la 3. Esta es una fractura que disrumpe. Miren, esto lo voy a hacer acá. Yo tengo una fractura acá, un sinusoide. Con cuidado voy a pasar el mouse en este sinusoide, que mi ojo ya con mi ojo viejo, de vieja ya no, lo reconoce. ¿Mm? ¿Y qué hace? Corta la estratificación. Este sinusoide corta la estratificación. Es más, si nos ponemos quisquillosos, acá está ahí como una pequeña cizallita. ¿Eh? ¿Ven? Perdón, ¿quedó claro esto? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre los pozos verticales? Porque ahora ya nos metemos en pozos horizontales y hay que dar una vuelta de tuerca. Cualquier cosa, volvemos después. Y acá les quiero mostrar cómo es un pozo horizontal. Este sería, como les decía, es a través de siempre sale de un piloto y luego llega a la zona que de aterrizaje se llama, y comienza a navegar por la capa de interés. Esta es la zona de la curva y esta es la parte piloto. Esto como visto en 3D es para que ustedes visualmente se den cuenta lo complejo que es la geometría. Fíjense, si esto es una capa o una fractura, no la va a cortar, salvo en la zona de la curva. Y sin embargo, las fracturas están. ¿Por qué? Porque va paralela a este plano. No sé si una fractura, una capa. A esta la va a cortar una vez, pero si luego llega hasta acá, la va a cortar 2 veces. Y así es como se interpretan. Así sería en un 3D, esto en el software yo lo puedo mover. Es una visualización en 3D, como es la trayectoria del pozo. El pozo, la parte vertical, la curva y la parte horizontal. Y esta es una visualización que tiene el software Prospect, que es el que utilizan casi todas las empresas, Schlumberger, Baker y Weatherford. Sí, usamos el TechLog, donde podemos ver como si fuera en un corte. ¿Sí? Este es el gamma ray. Vemos la parte vertical,
Este es un pozo excepcional porque pudimos hacer toda la parte vertical también, ¿no? Generalmente la imagen la largan desde acá. La parte de la curva, lo que se llama la curva, ¿sí? Y esta es la parte de la rama horizontal, que acá ya estamos en vaca muerta, este es el área de aterrizaje. Eso lo van a ver cuando vean la parte de geonavegación. Entonces, quiero que tengan presente cómo cortan estas mismas capas de estratificación. Sigue la estratificación tranquila, pero ¿qué pasa? Acá las cortes vamos a tener muchas intersecciones. A medida que nos hacemos más horizontales, no vamos a cortar la estratificación, pero sí vamos a cortar todas estas fracturas, que en un vertical no lo vamos a ver. ¿Se dan cuenta de lo que se llama el bias, que es la probabilidad que tenemos de cortar determinados planos en función de la profundidad, de la desviación del pozo? Capas horizontales, en un pozo horizontal nos va a costar ver los sinusoides. En pozos verticales, las fracturas verticales, tenemos menos probabilidad de cortarlas. No quiere decir que no estén. De allí es que es toda esta última generación de este siglo de pozos horizontales, donde podemos cortar más rasgos que con los verticales no los podíamos cortar, y a su vez navegar y tener más superficie de producción en capas productivas delgadas, y que no tendríamos chance. El espesor útil se aumenta muchísimo si a esta capa la cortamos verticalmente que si la cortamos horizontalmente. ¿Sí? Por eso surge toda esta tecnología de geonavegación, de capas horizontales, de perforación horizontal y geonavegación. ¿Mm? Y ahora esta animación me gusta, no es mía original, pero bueno, la capté de alguna empresa donde trabajé y me pareció fundamental para que se nos haga el ojo de qué diferente vemos un pozo horizontal cuando corta las capas, las mismas capas. Esta sería una imagen horizontal, este sería un pozo horizontal. Y esta es la imagen de este pozo horizontal desplegada. Fíjense ahora qué diferentes lucen los sinusoides, ¿no? Totalmente diferentes de cuando los veíamos en un pozo vertical. Entonces ahora vamos a ver. De manera caprichosa este plano magenta cuando corta al pozo horizontal y cómo la imagen lo registra su intersección. Lo mismo con el pozo. Miren el rojo, que yo les decía que está casi perpendicular al eje del pozo, pero en realidad es un plano vertical. Bueno, hasta acá son todos rasgos verticales, ¿no? Que al intersectar con distintos ángulos a la trayectoria del pozo nos genera sinusoides totalmente distintos. Ahora vamos a ver qué pasa con capas horizontales o subhorizontales cuando son cortadas, son perforadas por un pozo horizontal. ¿Sí? Los sinusoides se alargan y a veces es muy difícil encontrarlos, definirlos. Los vemos, pero es muy difícil con el software generar
ese picado para que nos diga cuánto inclina. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y fíjense, bueno, esta capa, ¿sí? Termina, un concepto interesante, termina contra esta estratificación y posiblemente tenga su connotación genética. Estas capas horizontales terminan contra esta vertical, que puede ser una fractura, puede ser una falla. Problema del estructuralista que lo tiene que interpretar. El intérprete pique le dice, mira, esto se ve así. Generalmente las operadoras tienen mucha más información y que el intérprete desconoce. Y bueno, ya acostumbrados entonces ahora a ver de otra manera, tenemos el tercer escenario donde tenemos pozos horizontales con estructura no compleja. ¿Ven cómo se ven elongados los sinusoides? Pero cuando uno los pica es sencillo, es bajo ángulo. Bueno, acá no tengo no les puse ¿cómo se llama? La escala, pero fíjense que esto es de 0 a 100, quizá que esto está en casi en 90 grados, 25 grados. Esto es lo que se tiene que fijar, que sea un pozo horizontal. Pasa en Vaca Muerta que hay capas, en determinados lugares de Vaca Muerta, están cercanos a eventos efusivos, entonces muchas veces están asociados a cuerpos tobáceos, o los famosos BIF, que son como venas hidrotermales paralelas a la estratificación. En muchos casos hay diques que cortan perpendicularmente a la estructura y hay que cortarlos perpendicularmente. Son generalmente este-oeste y las perforaciones generalmente se hacen norte-sur o sur-norte, depende. Esto es en la zona del Orejano, en Cuenca Neuquina. Y también se puede ver eventos sedimentarios o eventos diagenéticos, como son las famosas concreciones, que los geólogos de no convencionales de Vaca Muerta le escapan, pero bueno, las primeras, estos debe ser año 2013, 2014, hace casi 10 años. Entonces, hoy ya se conocen dónde están las concreciones y se tratan de evitar. Se ven perfectas y cómo la estratificación se deforma solidariamente porque encuentra un evento duro, un cuerpo duro de menor gamma ray, lo vemos con el gamma ray. ¿Ven la concreción redonda? Y cómo la estratificación acompaña la forma, porque al tener un elemento duro hay compactación diferencial y por eso forma estas capas como deformadas acompañando a la concreción. Luego tenemos acá la estratificación normal, pero antes creíamos que Vaca Muerta era totalmente homogénea, ¿no? Decíamos, Vaca Muerta es una amarga, es todo igual, todo lo mismo, pero no, la estamos cruzando de norte a sur, porque la cola, el renacuajo me apunta hacia el sur, y fíjense, acá tenemos capas, estamos cruzando capas más resistivas, capas menos resistivas, estamos cruzando diques, estamos cruzando concreciones, estamos cruzando capas conductivas que pueden ser tobas. Podemos ver, yo se las marco acá, son muy sensibles las fracturas que se ven. En realidad, posiblemente, no sé si son fracturas como fracturas de manual de geología estructural. Son planos que disrumpen la estratificación. Y
los geólogos o a los reservoristas de estos yacimientos les importa y las tratan como fracturas. Por eso cada vez menos les interesa que nosotros les digamos si es una fractura abierta, cerrada, conductiva. Ellos quieren ver fracturas o discontinuidades. Este pad, una cosa, cuando desplegamos la imagen, tenemos, ¿se acuerdan que yo les mostraba que había un lado bajo y un lado alto? El lado bajo siempre quedaba en la parte central y el lado alto siempre es la parte superior. Siempre son los bordes de la imagen. El lado bajo pareciera que no se lee muy bien. Muchas veces puede ser que no haga buen contacto. ¿Por qué? Porque por gravedad caen detritos, cae el cutting. Y a veces no se puede limpiar. Limpiar se llama sacar todo el cutting que cae, que no lo puede levantar el lodo, ¿no? Esas propiedades del lodo. Y la parte superior también no parece que se viera bien, pero ahí sí puede ser un patín defectuoso. A ver, quiero mostrarles en el anterior, a ver si se me fue. Este sería el lado alto y este sería el lado bajo. El lado bajo está en el centro de la imagen y el lado alto está en los bordes de la imagen. Esto es importante, ¿por qué? Porque los pozos horizontales o las imágenes horizontales no se orientan respecto del norte, sino que se orientan respecto del RBZ, del RB Relative Bearing o, que es lo mismo, del lado alto del pozo. Este sería el lado alto del pozo. Acá arriba, en un pozo horizontal, no vamos a ver 0, 90, 100, vamos a ver low, una L, que es de low side, una H, que es de high side, y una L, que es de low side. Se dan cuenta que son dos imágenes, ¿no? Una al lado de la otra. Generalmente ponemos dos, una estática y una dinámica. Y ahora pasamos al cuarto escenario, que es de un ambiente, un pozo horizontal, de un ambiente muy complejo. Créanme, yo acá tendría que corregir y poner que es de 0 a 100. Este pozo está en 90 grados de desviación hacia el oeste, perdón. La cola del renacuajo es hacia el oeste. Y fíjense las dos imágenes, la estática y la dinámica, la calidad y todo lo que se ve, ¿no? Fíjense, como dijimos, el gamma ray, más limpio, esta es una secuencia más arenosa y esta es una secuencia más arcillosa. Arcillosa con algunos clastos o algunas concreciones, algunos bloques. Y acá vemos una estratificación muy, muy deformada. Estos son como pliegues convolutos. Y acá vemos una fractura que deja de un lado y del otro, que corta de un lado y del otro, dejando una roca totalmente distinta de un lado y del otro del plano. Por lo tanto, eso se interpreta o se clasifica como falla o microfalla. No fracturas con cizalla. Ahora bien, esto se picó todo en verde porque es la estratificación. ¿Ven los sinusoides? Esta fractura disrumpe, entonces es una fractura. Esta fractura disrumpe y a su vez tiene una cizalla. ¿Por qué? Porque no tengo lo mismo de un lado que del otro, entonces se clasifica como falla. Y acá tenemos una complejidad dentro de este cuerpo arenoso, ¿no?
Este tiene un gamma ray medio. Ahora bien, ¿cuál era el objetivo por los cuales nos contrataron para que hiciéramos esta interpretación? Determinar fallas y zonas de falla y hacer el análisis estructural de un área muy compleja. ¿Qué pasó? Había capas rebatidas, ¿cuál es el techo y cuál es la base? Y ahí viene el tema de conocer de antemano o que la operadora, que en este caso era Tecpetrol, antes de que uno hiciera la interpretación, nos diga, venga, un cachito, vamos a reunirnos y para que te digo algo, porque si no, lo vas a interpretar mal. Entonces me llamaron y me mostraron toda la sísmica y demás y me dijeron, mira, la trayectoria del pozo viene acá, viene el piloto acá, luego se hace horizontal y la formación objetivo está parada, está vertical. Entonces cuando vos la pases por acá, vas a entrar por la base, no por el techo de la formación. Entonces, esto que estoy viendo, esto es más viejo, perdón, esto es más nuevo que lo que está por arriba. Estoy entrando por el techo, lo dije al revés. Estoy entrando por el techo de la formación porque son formaciones rebatidas. De ahí la alta complejidad que tuvo la interpretación de esta imagen. Pero sí lo que hizo la operadora es ponerme en contexto para que no cometa el error de interpretarlo como un pozo cualquiera. Me estaba diciendo que la complejidad era tan alta que las capas estaban rebatidas. Entonces estaba ingresando, en lugar de ingresar por el techo, estaba ingresando por la base. ¿Sí? Esto es simplemente para que vean lo complejo que es tratar de meternos en el subsuelo, ¿no? Y el resumen de estos 4 escenarios, de forma muy sencilla, para que vean cómo el intérprete tiene que acomodar sus paradigmas y su visualización, sabiendo en qué escenario está. Bien, ahora ustedes son los intérpretes y picaron e interpretaron 200 fracturas, 500 planos de... 500, estamos hablando, no les estoy exagerando, pero a veces pasa que, y a veces tenemos 10 planos nada más, depende. Mucha cantidad de datos. ¿Cómo las mostramos? ¿Cómo las interpretamos? No podemos agarrar un Excel y decir, mira, acá esta inclinación, No, es imposible. Tenemos que valernos de gráficos y de herramientas gráficas de representación. El primer gráfico de representación que nos ayuda mucho en la geología estructural es lo que llamamos, bueno, el vector track, que ya hablamos de eso, donde teníamos de 0 a 90 grados, porque son ángulos de desviación. Los talpos nos indican la cabecita del renacuajo, el ángulo de buzamiento, y la cola del renacuajo. Escarabajo, no es escarabajo, es renacuajo. Nos indican en qué dirección buza, la dirección de buzamiento, pensando que siempre tengamos como una brújula imaginaria acá donde nos está marcando el norte paralelo a el borde del vector track. Esto se llama vector track y lo vamos a tener en todos los, ya sea de perfil de buzamiento como en imágenes. Yo hoy les quería mostrar cómo se pica y cómo se genera el vector track, pero evidentemente no me están dando el software, de dar un problema con la VPN y no puedo conectarme. Ahora bien, este es el primero. El segundo, lo que se denomina el walkaway o azimuth walkout plot, tiene una serie de nombres locos que es simplemente lo siguiente. Poner uno atrás del otro las colas de los renacuajos. ¿Sí? Entonces,
me ubico, esta es la base, y pongo la cola de renacuajo en el número 1, va hacia el sudeste. El número 2 va hacia el sudeste, el número 3 va hacia el sudeste. ¿Qué pasa? Cuando voy al número 4 me cambió, va hacia el sudoeste. 4, 5, 6. ¿Sí? Si yo esto tengo oportunidad de plotearlo de forma automática con el software de esta manera, puedo tener una visualización de los quiebres y los cambios de direcciones de usamiento. Entonces, dos debilidades que tiene este walk-away por los cuales tenemos que tener cuidado. Primero, no nos está indicando ángulo de usamiento. Segundo, no nos está indicando profundidad. ¿A qué se debe? A que si yo acá no tengo datos, me lo saltea y acá pasan 100 metros y no tengo datos, acá me lo va a dar pegado. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, que los voy a confundir más todavía. Las rosetas, ya algo vimos de las rosetas, pero son proyecciones estereográficas. Producto de la proyección estereográfica obtenemos esos diagramas de rosetas de Schmidt o Schmidt plots, que pueden ser de rumbo o de buzamiento. Las de rumbo se utilizan para fracturas naturales. ¿Por qué? Porque a simple vista, porque para las fracturas naturales lo más importante, uno de los parámetros más importantes es el rumbo. Las tendencias se dan por el rumbo. Decimos, tenemos un juego norte-sur, un juego este-oeste, porque los sistemas de fracturas no se toman en forma individual, sino que se toman por sistemas. Entonces, lo que tratamos de ver son las familias. Esto que puse, set 1, set 2 y set 3, son lo que denominamos familias de fractura. Entonces, ¿qué es lo importante? Que a simple vista nosotros podamos identificar las familias de fracturas, ¿no? Y luego asociarlas a estructuras mayores, por ejemplo. Luego tenemos las Schmidt plots de Azimuth, que se utilizan para la estratificación, para todo lo que es estratigráfico y estructural, que los pétalos nos indican en qué dirección busan, ¿sí? Esto responde a una secuencia donde tenemos fundamentalmente capas de estratificación, rumbo de rumbo, este sería el rumbo, y de azimuth de buzamiento 110 máximo. Pero también cuanto más abierta es estos pétalos, quiere decir que más se dice, dispersión hay en cuanto a azimutes. Y esta última roseta, que se denomina, la forma de plotearla se denomina azimut espejado. Es como si es esta, pero doble, para un lado y para el otro. Que el azimut espejado se utiliza fundamentalmente cuando queremos estudiar el estrés in situ. ¿Por qué? Porque las ovarizaciones que se denominan breakouts, si nosotros las podemos plotear, nos están indicando la dirección del esfuerzo mínimo. Directamente, a simple vista, nos están indicando la dirección del esfuerzo mínimo. Entonces, vamos a ver. Resumiendo, las rosetas de rumbo las vamos a utilizar para fracturas naturales. Las rosetas de azimuth para estratos en general, sería este caso. Puedo poner laminaciones, puedo poner estratificación entrecruzada y ver en qué dirección creció, acrecionó una barra de canal, por ejemplo. Y rosetas de azimuth espejado, que se utiliza para fracturas inducidas tipo breakout, porque nos indican en forma directa la dirección del esfuerzo mínimo en pozos verticales.
Ahora vamos a darle unos minutos a la interpretación de sistemas de fracturas naturales y qué significa interpretar un sistema de fractura. Se hace estadísticamente, no se hace una por una. Sí, al principio las identificamos por tipo. Decimos, bueno, son tipo A. Para no entrar en genética, decimos tipo A, tipo B, tipo C. Bueno, esta es tipo A porque la veo de una determinada manera. Esta es tipo B. Mientras lo mostremos bien claro en el reporte, está todo bien. Que la persona que vaya a leer nuestro reporte entienda por qué la clasificamos ese grupo de fracturas como fractura A. Determinar las tendencias de rumbo e inclinación, la familia. Bueno, tengo mayoritariamente norte-sur, tengo mayoritariamente este-oeste, tengo un set de fractura principal este-oeste y un set secundario norte-sur. Puedo medir los ángulos entre los sets de fracturas. Establecer la distribución a lo largo del sondeo, determinando zonas de mayor densidad, de menor espaciamiento, o sea, zonas de mayor o menor deformación frágil. ¿Qué significa? Se cuentan, es un conteo de fracturas. ¿Cuántas fracturas por metro? ¿O cuántas fracturas cada 5 metros? ¿O cuántas fracturas por centímetro? Por decir, según el criterio y según la necesidad. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que se hace son como si fueran histogramas, van a ver que se ponen en un track y a simple vista tiene que ser gráfico. Tenemos que simplificarles las cosas a los geólogos que van a recibir nuestro reporte. Ustedes trabajan en una operadora y le encargan a Marta y que les interprete una imagen de post. Yo les tengo que simplificar lo más posible. Ustedes no tienen toda la vida para leer mi reporte y no puedo hacer un reporte de 100 hojas. Mi reporte va a tener un resumen ejecutivo donde en la primera página va a estar lo más importante que para mí ustedes deberían saber. Y qué es lo que va a leer el jefe de ustedes. Y luego todo el desarrollo de cómo llegué a esas conclusiones. Poca metodología, no vamos. Y al final, chiquitito, chiquitito, les voy a poner una fotito de la herramienta que utilicé para que sepan qué herramienta se utilizó. ¿A qué voy? Que el reporte no tiene que ser la propaganda de una empresa de servicio de cable. No tiene que ser la propaganda de Schlumberger mostrando el FMI en la primera página. No tiene que ser la de Weatherford mostrando el CMI en la primera página. Sí, en la última página, como apéndice, les pongo, esta es la foto de la herramienta que se utilizó. Si quieren saber más especificaciones, entren en la página de Schlumberger. Cálculo de apertura. Este software que usamos nosotros nos genera como una apertura de fracturas conductivas de dudosa procedencia. A veces se usa, a veces no se usa. Pero todo esto es lo que, estos 4 pasitos son los que conforman el análisis de un sistema de fracturas naturales. El tipo. En una empresa donde yo trabajo y en casi todas las empresas donde trabajé, utilizamos lo que se llama el criterio visual, que es el contraste de resistividades entre la fractura, o sea, lo que se ve en el sinusoide, y lo que está abajo, la que llamamos matriz. Entonces llamamos fracturas conductivas, que son oscuras respecto de la base, no conductivas, que son claras respecto de la base, y parcialmente conductivas. Parcialmente conductivas que termina siendo como un comodín, porque es cuando a lo largo del sinusoide tenemos parte conductiva y parte no conductiva, parte clara, parte oscura, o cuando no tenemos totalmente el sinusoide bien marcado, etc. Si el trabajo que estamos haciendo es un análisis estructural, necesitamos incorporar un criterio cinemático, porque necesitamos discriminar fracturas con desplazamiento o cizalla y fracturas sin desplazamiento o diaclasa. Entonces, una vez hecho criterio visual, yo reclasifico algunas que vea que tengan cizalla y las pongo como fracturas con cizalla o fallas.
A veces trato de no poner fallas, porque cuando ese reporte y ven una falla, y lo ve un geofísico, lo ve alguien que está a grandes rasgos con la sísmica, se vuelve loco porque piensa que es una gran falla. Y en realidad, ustedes saben que las fracturas con cizalla son fallas porque tienen desplazamiento. Y las que no tienen desplazamiento, las llamamos diaclasas. No reclasifico como diaclasa, simplemente reclasifico y separo las fracturas con desplazamiento o fallas. Se dan cuenta que a pesar de que utilizamos un workflow sistemático y adecuado, uno le puede meter estas cuestiones personales y definir un criterio cinemático y decir, bueno, a este cliente, a esta operadora, le va a sumar en su saber que le clasifique o que le discrimine las fracturas con cizalla. ¿Mm? Según el tipo, nosotros en el primer cuestionario hablamos de cuáles eran las imágenes que nos podían decir si una fractura abierta o una fractura cerrada. Acá tenemos un COI, que es un COI, que es una herramienta corrida en lodo base petróleo. ¿Mm? Y es un pozo, fíjense, de 10, 15 grados, es un pozo vertical casi. ¿Ven cómo es una secuencia tranquila? ¿Mm? Pero tenemos fracturas que las cortan. Va a ser perfectamente esta fractura, que la clasificaríamos como no conductiva o resistiva. Bien, ¿cuándo podemos hablar de fracturas abiertas o fracturas cerradas? ¿Se acuerdan que había una herramienta acústica que, mejor dicho, la imagen acústica nos podía decir a través del análisis del tiempo de tránsito y de la amplitud sónica, si se trata de una fractura abierta o cerrada? Bueno, este es el ejemplo del UMI que se corrió junto con el COI, pero no se corrió junto con el COI. ¿Alguien se acuerda por qué no se corrió junto con el COI? La C, ¿qué significa? Compact. Esta es una herramienta compacta que hablamos ayer, que la herramienta compacta es mucho más pequeña. Más pequeña que la puede manejar un hombre, ¿no es cierto? El UMI no le puse como un hombre, pero es un estándar y que no las podemos correr en la misma corrida. Entonces se corrió primero el COI y luego el UMI. Sin embargo, estuvieron procesadas y las puse una al lado de la otra. Y me coincidió perfectamente el diseño de la fractura. ¿Sí? Entonces, en una imagen acústica yo veo que la veo oscura. Habíamos dicho que las que vemos oscuras tienen mayor tiempo de tránsito, mayor impedancia acústica, se clasifican como abiertas. ¿Sí? Mayor impedancia y mayor tiempo de tránsito implica que la fractura puede estar rellena de líquido. Recordemos física, recordemos que el sonido se transmite más lento en el líquido que en el sólido. Por lo tanto, si rebota contra la pared del pozo y se demora, quiere decir que hay líquido, quiere decir que la fractura está abierta. ¿Mm? Perdón, no, quería mostrarles. Volvemos ahora para atrás. Esto se los digo yo. Los lodos, hablamos de lodos base agua y lodos base petróleo. Los lodos base agua son lodos conductivos. ¿Por qué? Porque el agua es un medio conductivo, el agua dulce, el agua salada, el agua dulce, un poco menos, pero también lo es. Conduce electrolitos. El lodo base petróleo es resistivo, el aceite o el petróleo es resistivo. Entonces, fíjense, una vuelta de tuerca. Esta fractura, que la clasificamos como no conductiva o resistiva, que mirando la imagen acústica
decimos que es abierta porque tiene lodo. Y ahora cuando volvemos a la imagen resistiva, vemos que el hecho de que la veamos resistiva es porque está rellena de lodo, por lo tanto, porque es una fractura abierta. Porque el lodo es resistivo, porque estamos en un ambiente de lodo, base, petróleo. ¿Por qué les digo esto? Porque supónganse que la empresa quiere hacer una sola carrera y va a ser mucha más información la obtenemos de la resistiva. Pero después queremos saber si es abierto o cerrado. Entonces podemos dar una vuelta de tuerca y yo les puedo decir, mira, esta fractura natural yo te la clasifico como resistiva. Entonces, vos después fijate si es abierta o cerrada, pero está más cerca de ser abierta. ¿Por qué? Porque está rellena de un líquido o de un sólido resistivo, más resistivo que la matriz. Pero como ya vimos que la acústica nos está diciendo que la fractura es abierta, podemos decir en este caso que para un COI, cuando vemos una fractura clara, puede ser una fractura abierta. ¿Sí? Con todos esos parámetros tenemos que jugar y se dan cuenta que la interpretación no es directa. ¿Mm? ¿Qué me tendría que fijar ahí? Yo me tendría que fijar ahí si en el control geológico, por ejemplo, hubiera pérdidas de lodo. ¿Sí? Que eso queda registrado en el control geológico. Entonces ahí pienso que sí, entonces es una fractura abierta. Perdí el lodo por allí. ¿Mm? Interpretación de imágenes, sistemas de fracturas naturales, las tendencias de rumbo y buzamiento. Bueno, las podemos plotear de distintas maneras. Como les comenté, con las rosetas de rumbo, esto es un ejemplo en Loma Montosa, podemos valernos de gráficos de Excel, diagramas de torta para ver la participación. Yo ahí a simple vista veo que más del 50% son no conductivas, son oscuritas. ¿Mm? Y que tengo 0 de conductivas. ¿Sí? Ahora fíjense, de las 3, lo que hablábamos recién, la tendencia de rumbo, todas prácticamente pertenecen a una tendencia, a un set noreste-sudoeste, las 3. ¿Mm? Entonces puede ser una única familia donde hubo reactivación a través de cizallas, donde está relleno por distintos materiales en forma parcial o que totalmente están cerradas. ¿Mm? El cuarto punto, vimos tipo, el tercer punto, vimos tipo, vimos tendencias de rumbo o familias y vimos distribución a lo largo del sondeo. Esta es una forma, lo que yo le decía es el conteo. Lo que hace el software lo puedo hacer yo manualmente. Digo, ¿cuántas fracturas tengo por metro? Y me queda un histograma mostrándome que en este punto tengo 1, 2, 3 fracturas. En este punto tengo 4 fracturas. En este punto tengo 4 fracturas. En este punto tengo 0 fracturas. Bueno, ¿para qué sirve esto? Para que a simple vista yo pueda discriminar cuál es la zona más frágil. Acá tengo más fracturas que acá, o que acá. Puedo ver que estén más juntas. Porque acá también tengo 3 fracturas, pero las tengo aisladas entre sí. Acá las tengo todas juntas. Acá hice el conteo de fracturas con cizalla. Las azules es el conteo de las fracturas no conductivas. Las magentas son las fracturas conductivas y las verdes son las parcialmente conductivas. Al lado le puedo generar las rosetas automáticamente y le digo al software que cada 25 metros me genere una roseta. Entonces también a simple vista veo que miren lo que pasa acá, todos tienen la misma
la misma tendencia. Epa, acá se me pone este oeste. Y acá me va rotando y me genera una familia noroeste-sudeste. Todo mirando este plot nada más, ¿eh? ¿Por qué pongo los topes formacionales? Porque quiero ver cuáles son cómo se comportan las fracturas con con las distintas litologías y con las distintas formaciones. Este es el vector track. ¿M? Este es el vector track. Y acá están los renacuajos que toman otra forma, no tienen cabeza. ¿Por qué? Porque en general está estandarizado que las fracturas se visualizan con una línea que nos indica el rumbo y un palito que nos indica la dirección de buzamiento. ¿M? Pero el sistema de ploteo es lo mismo. Acá me está diciendo que son fracturas entre 30 y 40 grados. Estas están casi 80 grados. Acá yo a simple vista digo, la mayoría de las fracturas son subverticales o son más de 60 grados de buzamiento. ¿Por qué? Porque si yo trazo una línea imaginaria en 60 grados, la mayoría me queda de este lado. ¿Sí? Y esta es la visualización de una sección en un pozo horizontal. Cuando nosotros entregamos en un pozo horizontal los resultados y se imprimen como plot, ¿no? Esos que se doblan y quedan como un acordeón, se hace con este formato porque esto no se puede, no se puede. Esto es para reporte solamente. Se entrega con un formato parecido a este, ¿no? Tiene un encabezado, un pie de página y demás. El encabezado que siempre tiene todos los datos del pozo, coordenadas, fecha, nombre del yacimiento, nombre de la empresa, qué servicio se hizo, etc. Y esta es una fantasía que nos permite hacer el software de visualizar esto mismo, pero en su posición original. Acá puse el gamma ray, acá puse la profundidad. Y este es el caso de una formación Lajas, donde esta formación es el frente del Taico Progradante 2, estamos en un ambiente del Taico, y el frente progradante ya está en profundidad, porque ese río, ese delta, desembocó en un mar, y ya está pasando la plataforma, y genera una serie de fracturas de cizalla, que no son cizallas tectónicas, es producto de la formación de ese frente del Taico, que prograda la plataforma marina. Acá tenemos una sección de bajo gamma ray, por eso lo vemos claro. Recuerdan que yo les decía que el oscuro yo lo ponía para los gamma ray altos. Esta es la zona lógico. En un delta, recuerden que primero se deposita lo más grueso y siempre el frente progradante es más arcilloso, porque es lo que queda lo más fino, que no deposita, ¿sí? Y que lo puede transportar más lejos. Y bueno, y acá tenemos las fracturas. Esto es el conteo de fracturas puesto en este formato. Acá tenemos 6 fracturas, acá tenemos 4 fracturas por metro. Acá es por metro perforado. Todo tiene que ser simple para que, a simple vista, que no tengamos que escribir 10 páginas para explicar esto. Que no tengamos que explicar que a los, no sé, 3.550, no vamos a hacer un texto que diga, a los 3.000 metros contamos con 5 fracturas por metro, 2 fracturas por metro. Luego aumenta en 3.550 a 6 fracturas por metro, etc. Eso, les digo, que no lo lee nadie. Nos valemos de este tipo de gráficos, cosa que el que lee esto lo lee rápido y que sea gráfico y que me pueda decir,
acá es la zona más fracturada, acá es la zona más fracturada, de 4000 y 4050. Acá tengo fractura de cizalla. Esta es una zona pelítica. ¿Por qué? Porque puse el gamma ray. Estos palitos son lo que denominamos stick plots, que es una forma de graficar, es una forma más de graficar los tadpoles, los planos que interpretamos y que nos indican el buzamiento aparente en la dirección en que estamos visualizando este corte. Sección, dirección de la trayectoria, que era norte 45 este. ¿Mm? Y ahora vemos qué pasa. Seguimos con nuestro workflow y terminamos con las fracturas naturales. Ahora vamos a las fracturas inducidas. Interpretación de fracturas inducidas. Las más comunes y las que mejor se visualizan son los llamados breakout, que en las imágenes acústicas se ven perfectamente como rectángulos oscuros y que la condición para ser considerados breakout es que estén separados 180 grados. Pero no es capricho porque pasa lo siguiente. Nosotros tenemos el pozo, ¿sí? Si nosotros en laboratorio le ejercemos un sigma máximo, o sea, un esfuerzo máximo en esta dirección, se rompe a 90 grados, formando esta ovalización. Esto está probado por laboratorio. Son fracturitas y que hacen que esto se desprenda, se pierde material y se ovaliza. ¿Sí? Teniendo en cuenta que la impedancia acústica o el tiempo de tránsito de una imagen acústica va a tardar más en llegar acá que en llegar acá. Entonces se va a ver oscuro. Y como va a quedar alineado y separado por 90 grados, podemos decir que son breakouts y que están asociados al estrés máximo horizontal. Entonces, si nosotros podemos graficar en una roseta, una Schmidt plot, del tipo azimut espejado, lo que estos rectángulos azules, lo que estamos poniendo en una roseta son estas dos direcciones. Entonces, en una manera directa, decimos que con una roseta de Schmidt obtenida de esta imagen, podemos definir la dirección del estrés mínimo. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño pantallazo para terminar de la interpretación de imágenes, que es el análisis estratigráfico. Un requisito es hacer un análisis estructural previo. ¿Por qué? Porque necesitamos saber el puzamiento estructural y los planos de estratificación cómo están. Clasificación de estructuras sedimentarias que sean diagnósticas. ¿Cuáles son aquellas sedimentarias diagnósticas? Son aquellas que nos pueden indicar dirección de dispersión sedimentaria, como por ejemplo puede ser la estratificación entrecruzada. Registro de todas las estructuras sedimentarias, que no sean planares, porque acá nosotros solamente estamos picando todo lo que vemos como plano, pero nosotros si vemos clastos, los tenemos que registrar. Generalmente hacemos una captura de pantalla, recortamos, hacemos una fotito y lo describimos. Todo eso va al reporte. Clasificación de fases de imagen, como decíamos ayer, son intervalos donde la imagen se ve parecida, las texturas y las estructuras sedimentarias se ven similares. Asignación, asociaciones de fases de imagen. Trabajamos de la misma manera que trabajan los laboratorios de corona cuando hacen que identifican facies de corona y luego las apilan y dicen, cada facies de corona o subfacies de corona indica un subambiente, pero todo apilado por ahí nos da un ambiente. Acá pasa exactamente lo mismo.
asignamos y asociamos, ya sea vertical o horizontalmente, facies de imagen. Identificamos secuencias y superficies de inundación cuando es posible. Interpretamos, si es posible, pues si nos dan los datos, las zonas reservorio. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y determinación de direcciones de dispersión sedimentaria, determinación y orientación de los cuerpos sedimentarios, e integración de todos esos datos y hacer un resumen depositacional, ¿no? Ese modelo 1D que al cual uno quiere llegar. La remoción estructural. Ya ustedes lo tienen que haber visto cuando vieron algo de geología estructural o cuando vieron sedimentología. ¿En qué consiste, cuándo se aplica y por qué se aplica? La remoción estructural, lo primero que tenemos que tener es el buzamiento estructural del área, ¿no? Que lo podemos sacar o de la imagen o nos lo puede dar la operadora o lo pueden sacar de la sísmica, etc. ¿Qué significa? Es rebatir las estructuras actuales a una posición previa a la estructuración, ¿sí? Rebatir los cuerpos sedimentarios como están hoy para llevarlos a la posición previa a, eh, a un basculamiento estructural, por ejemplo. ¿Cuándo se aplica? Cuando queremos saber cómo se comportaba el agente sedimentario previo a la estructuración. ¿Y por qué se aplica? Porque muchas veces tenemos que seguir para ver dónde vamos a poner el próximo pozo. Porque si nosotros vamos a poner el próximo pozo siguiendo cómo está hoy la posición de la gente o la dirección de la gente del canal. Perforamos una zona de canales y nos dio bárbaro, una producción. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la dirección en que sería la dirección del siguiente, del próximo canal, hoy. Vamos, pinchamos y resulta que no encontramos nada. ¿Por qué? Porque tenemos que saber si hubo migración previa, cómo estaban las condiciones de formación del cuerpo sedimentario previo a la estructuración. El ejemplo es este. En este caso, se los leo yo, dice, tenemos una remoción estructural, es un ejemplo del sur, de la formación D129, donde hicimos el análisis de esta estratificación entrecruzada y nos decía que el canal se dirigía o progradaba hacia el este, prácticamente, ¿no? Y que no había dispersión. O sea que podemos haber tenido un cuerpo, un río más bien rectilíneo, que no zigzagueaba, no era meandroso. ¿Por qué? Porque tenemos una única dirección. Ahora bien, cuando le aplico la remoción, que no es más que esos ejercicios que hacemos en geología estructural de rebatir planos, es rebatir el plano a la paleohorizontal. Eso es rebatir los planos que tenemos a la paleohorizontal. Cuando rebato los planos, me doy cuenta que tengo 3 direcciones. Entonces yo me estaría perdiendo de ir a buscar el próximo pozo aquí, en dirección sudeste y en dirección este. ¿Sí? Esa es la importancia que tiene la remoción estructural. Y, por ejemplo, ¿qué me indica que estamos bien? Porque estos verdes eran estratificación. Y yo esta estratificación, yo tengo que pensar que la paleohorizontal me lo está marcando la estratificación. Entonces, cuando yo rebato todo eso a la horizontal, esto me tiene que quedar bien disperso. El verde, que es la estratificación, me tiene que quedar bien, bien horizontal. ¿Sí? Bueno. Rocas reservorio, aquí tenemos lo que hizo, por ejemplo, tenemos
ya clasificadas en el laboratorio de Corona, lo que eran rocas reservorio y rocas no reservorio. Y con este esquema voy a hacer el análisis de la fase de la imagen. Este intervalo es el intervalo de Corona. Mis fases de imágenes las valido con la Corona. Y luego lo que veo parecido lo interpreto a partir de la imagen donde tengo más longitud, ¿sí? Más longitud de registro. ¿Se acuerdan que cuando vimos una de las primeras diapositivas decíamos que la Corona tenía poca, eran cortas, ¿no? 10 metros, 15 metros. En cambio, los registros pueden tener mayor longitud. Y acá pasa eso. Me valgo de las fases de Corona, las busco en la imagen y las replico donde las encuentre. Entonces, ¿qué pasó? Esta fase de reservorio, voy y veo que acá aparece algo parecido y acá aparece algo parecido. Entonces, ensayan acá y resulta que les dio buen reservorio, buen resultado. Lo próximo que van a hacer, van a ir a analizar esto, van a ensayar esto y van a ensayar esto, porque tienen las mismas características faciales. Lo que me pidieron acá es hacer una estadística de fases de imagen. Las rojas y anaranjadas son las fases de reservorio y las oscuritas son las fases, y las amarillas también, son las fases no reservorio. Y ver en el tiempo, porque esto son tres formaciones, este es el Víctor Oscuro, esto es Cuenca Cuyana, Víctor Oscuro inferior, Víctor medio y Víctor claro superior, perdón, Víctor claro inferior, Víctor medio y Víctor claro superior. Se sacó Corona solamente acá, pero se llevó a cabo una validación de fases de imagen para ir a buscar zonas de interés, ¿sí? Entonces los espesores útiles también aumentan. Extrapolación de fases del resto de la formación, estadísticas y tendencias, caracterización de los cuerpos arenosos según un modelo conceptual. Sabemos que es fluvial, por eso digo que estos son canales. ¿Por qué? Porque me fijé abajo la base y es erosiva, porque son ángulo creciente. O sea, todo eso se analiza y que clasifica a que yo pueda decir que eso es un canal. Entonces, resumiendo lo de hoy, decimos que adquisición de imágenes de pozo, escalas de observación, procesamiento y control de calidad, interpretación, flujo de trabajo, análisis estructural, análisis de sistemas de fracturas naturales, determinación de la dirección del esfuerzo mínimo horizontal, análisis estratigráfico, que es lo último que vimos, siempre apoyados con la Corona, y ahora viene el cuestionario final de este último pedacito, que lo vamos a hacer rápido para tener tiempo con Jorge que él finalice su cuestionario. Entonces, lo leo yo. ¿Cuál de estas opciones no corresponde al concepto de análisis de un sistema de fracturas naturales a partir de imágenes de pozo? Opción A, determinar si son abiertas o cerradas. Opción B, determinar su tendencia espacial en rumbo y buzamiento. Opción C, analizar la cantidad de fracturas por metro de perforación. Y opción D, determinar el estrés in situ. A ver quién contesta. Voy a cerrar la puerta. Me parece que la D. Mi perro abre. ¿Perdón? No escuché. La D puede ser determinar el estrés in situ. Exacto. Con las fracturas naturales no tenemos información de estrés in situ
en cambio sí con las fracturas inducidas, ¿no? Muy bien. ¿En qué consiste la remoción estructural? ¿Cuándo y cómo se aplica? Eso, bueno, lo acabamos de ver. Eh, ¿Alguien quiere acotar algo? Porque me gustaría hacer la 3, tiene sus vericuetos. Pasemos a la 3 y después lo miramos de nuevo la 2 con la diapositiva. ¿Cuál de estas notaciones de direccional de pozo corresponde a un pozo horizontal perforado de norte a sur? O sea, es DEV y DAZ. La B, La B. Recordemos por el que, 95 exacto, desviación de la vertical. siempre es desde la vertical. Al revés de lo que son los planos geológicos, que los tomamos el buzamiento desde la horizontal, las desviaciones de los pozos, 0 es vertical y 90 es horizontal. O sea que 95, 180 sería un pozo que está horizontal en la dirección norte-sur. ¿Por qué? Porque el DAZ, el drift azimuth, me está yendo hacia el sur. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de contar con testigos corona cuando estamos interpretando una imagen de pozo? También lo acabamos de ver. ¿Mm? Con las coronas, o sea, los laboratorios de coronas tienen su sección de petrofísica que analizan porosidad, permeabilidad, saturación, etcétera. Con eso se calibran las curvas. Después tiene su sector de geología, donde hacen cortes delgados, donde analizan las distintas facies y determinan el ambiente sedimentario. ¿Sí? Entonces, la importancia que tiene la calibración con coronas es que la imagen por sí sola no nos dice en qué ambiente estamos. Puede haber resultados de imágenes de corona, de imágenes que sean muy similares. ¿Por qué? Porque si yo estoy viendo una barra de canal y estoy viendo una duna, posiblemente las vea muy parecidas. Las dos son barras, las dos son médanos. Las dos van a tener estratigráficamente las mismas características. Lo que me va a hacer diferente es si tengo una corona o si yo ya sé que estoy en un ambiente árido o lo que pasa por encima y por debajo, el contexto. ¿Esto a qué va? A que a ustedes les quede claro que la imagen por sí sola no es indicadora de ambiente sedimentario, sino que es una herramienta a través de la cual definimos algunas características que nos van a ayudar a definir un modelo sedimentario. Pero el modelo sedimentario me lo tiene que dar otro, ¿sí? Y les cuento porque a mí me pasó, cuando uno está con varios pozos a la vez, de confundirse, y como no tenía las coronas, interpreté dos ambientes como áridos, como de duna, y resulta que uno era duna realmente y el otro era fluvial. Podemos llegar a conocer a que nos pasen estas cosas. Y si ustedes, no sé, si hay alguno que estudió en La Plata y que tuvo la oportunidad de cursar Gonzalo, eh, con Gonzalo Veiga, perdón, se los va a repetir hasta el cansancio diciendo que hay que analizar cuáles son los agentes que son capaces de generar determinadas cosas. No de una decir esto es un canal fluvial. ¿Puede un río haber formado esto? Eso primero. Agentes, condiciones. Y segundo, algo que nos taladró la cabeza diciendo que en sedimentología muchos resultados son iguales ante distintos orígenes. ¿Mm?
Entonces, lo que hace que uno defina si el ambiente es uno u otro es el contexto. Y lo mismo pasa, y peor pasa con las imágenes. Entonces, si le voy a dar ahora la palabra a Jorge para que dé un cierre, que vea, nosotros ya prácticamente vimos todo el cuestionario. ¿Qué nos quedaba para ver? Había lo cerré. Para cerrarlo. ¿Quedaba alguna de estas? No, hicimos todas, ¿no? Lo de remoción estructural. Lo de remoción estructural podemos verlo acá, en esta parte, ¿no? Que lo que necesitamos es conocer cuánto basculó esa área para determinar cómo estaban las estructuras, los planos, las fracturas incluso, previo a la estructuración. Muchas veces, ¿saben cuándo se utilizan? En zonas plegadas, en plegamientos, para determinar, y tenemos zonas fracturadas, tenemos fracturas en plegamientos, y queremos ver qué pasaba antes de formarse el plegamiento. Rebatimos los flancos y vemos cómo se observan las fracturas, y podemos determinar si las fracturas son previas o posteriores al plegamiento. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Por la migración, a ver si pudieron cargar, si fueron conductos de migración para el petróleo. Bueno, yo le dejo la palabra ahora a Jorge. Ok, comparto el slide de las preguntas. Dale, yo ya me Bien. desconecté. Ok. Entonces, si están viendo ahí la lámina con la pregunta, ¿me confirman? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a ver cómo están la memoria de los chicos y si recuerdan un poco. Aprender ahí mi cámara también. Ajá. Fíjense que la pregunta es, ¿cuál era la escala que utilizamos todo el tiempo, que veíamos que era una escala adecuada y permitía leer el registro de densidad en unidades de porosidad? Porque ya veíamos que el neutrón estaba en unidades de porosidad. Entonces, tenemos 4 opciones. Yo necesito una escala que me permita leer al densidad de unidades de porosidad, y una pista sería que me tiene que mostrar el cero de porosidad con el valor correspondiente a la matriz, a la densidad de matriz del cuarzo. Ahí van varias respuestas. Si abren micrófono sería para mí mejor una interacción. Y es correcto la respuesta que están dando, la opción C. Si quieren abrir micrófono y me dicen por qué piensan que es la C, estaría bueno. Bueno, entonces correcto es la número C. El cero del neutrón va a corresponder a 2.65 del Robbie, que es la densidad del cuarzo, y al tener 100% cuarzo tendría que tener este valor en mi registro y equivale a 0 de porosidad. Excelente. Se ve que eso se entendió y gracias por responder. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Cuál es la respuesta típica del registro de densidad de neutrones en una capa de carbón? ¿Cómo se comportarían los registros de porosidad en una capa de carbón? ¿Con baja porosidad, alta porosidad? Ninguna respuesta en particular en cuanto a los registros de porosidad, o con un cruce de densidad-neutrón. Si quieren, abren micrófono. Si no, escriban. ¿Qué pasa cuando tengo una capa de carbón con el densidad y el neutrón? ¿Qué era lo que veíamos?
Ahí están escribiendo. Ujú. Ajá. Tengo dos respuestas distintas. Uno me dice que es la B, que es alta porosidad, y alguien más me dice que es la A. ¿Quién quiere dar una explicación aparte de una letra o una respuesta, el porqué de eso? ¿Quién argumentaría su respuesta? Es mucho pedir que hable el micrófono y que abran y hablen, ¿verdad? Bueno, la respuesta correcta sería la B, alta porosidad. Si recuerdan, o el comentario, ¿no? Que no le di una lámina y estoy pensando que hablé mucho y soporté poco, de verdad que me encantó la presentación de Marta y tengo que arreglar mi presentación para tratar de dar más imágenes y menos palabras, aunque yo pienso que los registros hablan solo, pero obviamente ya estoy viciado por tanto tiempo viéndolo. Alta porosidad. Las respuestas de neutrón y de densidad, y si lo vemos en la presentación, no sé si les ha hecho llegar las láminas, tal vez no. Para el carbón, fíjense que la densidad está entre 1.8 a 2.2, muy por debajo de la matriz de cuarzo, que es 2,65. Por eso, si yo me voy a una capa de carbón, creo que tengo el ejemplo. Aquí está. Fíjense cómo densidad y neutrón se están acercando a lo que sería el 60, es decir, una alta porosidad. Si esto es 0, esta es mi lectura de densidad en esta zona, y de neutrón, que es mis porosidades, fíjense que en la capa de carbón se disparan. Entonces, cuando vemos esta anomalía, tú puedes pensar, ¿será que hubo un derrumbe muy grande y me está leyendo lodo? Pero no, el caliper está en buen estado. Entonces, es una capa de carbón. Bien, gracias por responder. Y no hay respuestas incorrectas. El que respondió mal ya va a ver que no se le olvida ahora esta es la respuesta. En un ambiente siliciclástico se podría producir una respuesta de baja porosidad por, entonces la primera opción, materiales más densos que los siliciclásticos, en este caso como los carbonatos. Eso me podría dar una respuesta de cuál es la correcta, ¿no? Si la A, la B, que pueda tener material siliciclástico, es decir, areniscas, pero muy apretadas. La C, si tengo minerales pesados, minerales que contienen hierro en su composición, que es un material obviamente muy denso, por eso se le dice pesados, como pirita o siderita, o la opción de todas las anteriores. ¿Quién creen ustedes que es capaz de producir una respuesta de baja porosidad? Y en el caso del registro de densidad sería de una densidad bastante alta, ¿no? Ahí Y Todas las contestaron. opciones, ajá, dime, la Agustina. opción D. Yo puse la opción D, que son Perfecto. todas ¿Por las qué? anteriores. ¿Por qué? Porque me acuerdo que usted mencionó todos los casos y en todos se producía o sea, bajaba la porosidad cuando observamos Correcto. los perfiles. Gracias por responder, Agustina. De nada. Y es correcto. Y así es, porque si tengo minerales de hierro, ¿cómo es la densidad? Mucho más alta que el siliciclástico, que mi cuarzo. Entonces, la porosidad va a bajar. Si tengo un material más denso que el carbonato, mi porosidad también va a bajar porque es más denso. Y si tengo una arenisca apretada, que es apretada es un nombre coloquial que le damos, pero sería una arena o arenisca, que es la roca de muy baja porosidad, ya lo estoy diciendo, no, pero muy denso es de baja porosidad y por lo tanto es la de todas las anteriores. Entonces estemos pendientes porque todas estas respuestas ya por lo menos podemos ver que tenemos minerales ajenos a la matriz o que estamos en presencia de zonas que se están apretando. Y fíjense que cuando tengo la A y la B, también puedo tener alta resistividad, no asociado a fluidos, sino a factor de formación. Perfecto, van de 20, van de 10. ¿Qué escala del registro de neutrones permite leer directamente en unidades de porosidad en ambientes siliciclásticos? Fíjense que neutrón, aunque ya está en unidades de porosidad, cuando yo quiero leer directamente a densidad y neutrón que sean compatibles en una escala, tengo que poner el neutrón en una escala específica. ¿Se recuerdan cuál era esa escala? La opción A, dice Rodrigo.
Y es correcto. El cero del neutrón, fíjense que esta ni siquiera tiene cero, pero el cero del neutrón equivalía al 2.65 y en el otro extremo, en el 1.65 de gramos sobre cc de la densidad, compaginaba con el 0.6, es decir, que yo muestro una escala de 60 unidades de porosidad. Fíjense que esta escala, que es la escala, vamos a decir, universal, donde caben las calizas, los carbonatos, las areniscas, también hay 60 unidades de porosidad, pero está en un rango distinto. Cuando veamos de 0.6 a 0 o 60% a 0, si hablamos de unidades de porosidad, esta va a corresponder a las areniscas. Gracias, Rodrigo. En un lodo base agua se pueden producir lecturas de alta resistividad en la curva profunda. Eso hay que enunciarlo mejor. Lecturas de alta resistividad profunda por opción A, presencia de hidrocarburos. Opción B, rocas de baja porosidad. Opción C, todas las anteriores. Y opción D, ninguna de las anteriores. La opción A contestaron por allí, presencia de hidrocarburos. Muy bien. Y es correcto, ¿no? Pero también puede suceder que si tengo una roca de muy baja porosidad, que puede estar saturada por agua, por el factor de formación, por la tortuosidad que va a tener esos caminos porales para que la corriente se mueva, porque la corriente se mueve por la parte líquida, como decía Marta, por esa agua salada que tiene electrolitos, por ahí es donde se va a mover. Entonces, si tengo muy poca porosidad, muy apretada, los poros equivalen a donde está el líquido, el fluido, es un camino muy tortuoso y genera alta respuesta de resistividad. Así que serían la A y la B y por ende la C, que es todas las anteriores. ¿Okay? Pero está perfecta la respuesta porque lo más básico es que sea por presencia de hidrocarburos. Pero lo ideal nuevamente es que no todo lo que brilla es oro. Para validar que haya hidrocarburos tiene que ser una zona muy porosa porque puede ser que sea apretada y nuevamente lo repito. La alta resistividad en zonas apretadas se puede deber a factor de formación inclusive en zonas de agua. Vamos con otra. Bajos valores de resistividad. Este es el caso contrario. Bajos valores de resistividad, pero en una zona saturada por hidrocarburo. Entonces, bajo valores de resistividad en una zona que yo tendería a pensar de que tiene que tener alta resistividad por hidrocarburo. Ajá, ¿a qué se puede deber esa baja resistividad? Dice opción A, alto volumen de arcilla. Opción B, minerales pesados. Opción C, todas las anteriores. Y opción D, ninguna de las anteriores. ¿Están contestando? La D, ninguna. Rodrigo dice la B y Franco dice la C. La respuesta más acertada sería la C, que incluye la A y la B. En la arcilla, así esté correcto. Así esté en una zona saturada de petróleo, si mi volumen de arcilla es muy alto, va a generar la arcilla es conductiva y va a haber una respuesta conductiva, es decir, mi resistividad se va a ver atenuada por esa presencia de arcilla. No lo discutimos, pero la arcilla puede estar en presencia de láminas, que lo vimos y lo vas a ver en detalle con registro de imagen, o de manera dispersa dentro de parte de la roca o como láminas, dependiendo del registro y la resolución que tengan las dos. Estas dos formas de presencia de arcilla van a bajar tu respuesta de resistividad. Entonces, puedo tener una zona de hidrocarburo que por mucha arcilla se puede estar enmascarando esta respuesta. Es válida la A y también es válida la B, porque los minerales pesados tienen en su constitución, como lo hablábamos ahorita, hierro, o que es un mineral conductivo y es capaz de bajar de crear conductividad, no en este caso por los fluidos, sino la misma roca estaría siendo conductiva. Y les mostré un ejemplo de ello y por eso que entonces pudiera ser la opción C, todas las anteriores. Ojo, este es el caso contrario de la vez pasada. Aquí hay cosas que no brillan y puede que tenga oro, pero entonces tengan cuidado entonces de validar sus volúmenes de arcilla y que estén dentro de su zona de petróleo y si hay presencia de minerales de hierro, que eso lo pueden ver, por ejemplo, si tiene una difracción o hasta en los propios cuttings, a veces dependiendo de la fracción que esté, se puede observar y está en la descripción de las muestras de los cuttings.
Otra aquí. ¿Qué registro puede indicar que una zona es permeable? Opción A, registro caliper. La opción B, el registro de resistividad, que obviamente tendríamos que tener un arreglo de múltiples curvas de inducción, no una sola, no, múltiples curvas. Opción C, un registro de gamma ray. O la opción D, todas las anteriores. ¿Quién me puede decir esto? ¿Qué registro me indica que una zona es permeable? ¿Qué opción sería la respuesta correcta? D para analizarlo como un paquete completo. D. Correcto. Todos los registros de algún modo me van a dar perfecto. La gran mayoría lo tiene claro. Me pueden hablar de permeabilidad. El caliper tendría que formar revoque. Si mi formación es permeable, el filtrado penetra, la parte sólida, que es más grande que la garganta polar poral, no entra y se acumula, y es lo que se forma el revoque, el mock cake. Entonces, cada vez que yo vea un revoque bastante grueso, asumo que estoy en presencia de una zona muy permeable. El registro de resistividad, como ya lo veíamos, creo que Franco hizo el comentario cuando veíamos la imagen que tengo, se abren mis curvas, es decir, que están leyendo distintos valores a distintas profundidades. Esto es producto del proceso de invasión y por eso cada vez que veo la separación entre mis curvas profundas, someras y si tengo un arreglo inductivo de 5 curvas lo voy a poder validar, es un indicio de permeabilidad porque hay diferentes resistividades a diferentes profundidades porque hubo un barrido de los fluidos originales y por eso tengo esa alteración y diferentes respuestas. El registro de gamma ray. Esta es mi menos favorita porque yo puedo tener una roca limpia y que sea apretada y por lo tanto no sea permeable. Pero en líneas generales asumimos que bajo valores de gamma están las rocas yacimientos que son permeables, mientras que si tengo una radioactividad muy alta, que sea por arcilla, porque vimos que había otros factores que me podían dar radioactividad y no ser arcilla. Entonces, en general, cuando tengo un registro de rayos gamma y tengo lecturas limpias, pudiera asumir que en general van a ser rocas permeables. Y por eso que el registro que utilizamos para correlacionar ROBI, que es un registro de porosidad y que por ende habla de permeabilidad, es el gamma ray. Entonces, la correcta, la opción de todas las anteriores, excelente. Contestaron la gran mayoría, contestó las preguntas de manera correcta. Creo que ya estará la última. Y no sé qué otra cosa habría que comentar o cómo cerramos, Marta. Bueno, primero voy a cortar la grabación